capítulo número 2, versículo 8. Abra su Biblia y vamos a leer todos juntos. Les recuerdo que estamos enseñando sobre el estado intermedio, es decir, la pregunta clave siempre debemos hacernos es esta: ¿dónde irán las almas de aquellos que sirvieron al Señor? ¿Y dónde irán las almas de aquellos que por supuesto no amaron al Señor? Entonces, ya vimos que de acuerdo a la Biblia, las almas de los creyentes irán inmediatamente, ¿a dónde? Al cielo, ¿no? Porque eso es lo que la Biblia enseña. También dijimos que el alma de aquellos que no creen en el Señor irán inmediatamente a un lugar de tormento, mientras que el Señor en su segunda venida les resucita para pedir cuentas y declarar en su justicia, que es santa y perfecta, que evidentemente ellos irán al infierno. También, hermanos, hoy, hace 8 días, estuvimos observando el purgatorio. Estuvimos viendo el purgatorio. Vimos, pues, a través del catecismo católico romano, qué es lo que ellos piensan del purgatorio. Y obviamente, pues, hoy vamos a continuar, porque la idea, hermanos, es realmente que aprendamos, y no solamente que aprendamos, sino que tengamos una defensa clara. Les recuerdo viendo teorías. El título de la enseñanza en general son teorías. Y teorías frente a dónde irán las personas después de la muerte. ¿Sí? Entonces son teorías importantes, o las más importantes, entre la resurrección, entre la muerte y la resurrección. Hermanos, leamos nuevamente Colosenses 2:8. Quise tomar ese versículo porque el apóstol Pablo advierte del engaño que en ese momento había a través de los judaizantes, pero no solamente por medio de los judaizantes, sino también de los gnósticos, que estaban enseñando pues doctrinas que no se acoplan a la escritura. Leamos Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y mire cómo termina Pablo: y no según Cristo. Hoy vamos a mirar, hermanos, entonces, otra teoría más que la Iglesia Católica tiene, y es esta: limbus patrum. Limbus patrum. Recuerde que esto es latín. Limbus con M y con B, limbus patrum también termina en M. Entonces, el limbus patrum, o frontera de los padres, o también de los patriarcas, así se le conoce. El limbus patrum, o frontera de los padres o de los patriarcas. Este es un concepto teológico de acuerdo a la tradición católica. Entonces, mire que este es un concepto que para ellos, como lo vamos a mirar, fue importante, pero en este momento ya no lo es, pero fue importante en la era medieval. Y cuando hablamos del limbus patrum, significa que ellos como tal designaron un lugar o un estado espiritual donde, según la creencia, mire esto, las almas de los justos y profetas
de los justos y profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham, Moisés, Jacob, entre otros. Ellos residieron tras la muerte en un lugar que ellos mismos señalaban como la frontera. Entonces mire que ellos decían que este lugar se daba en la muerte antes de la resurrección de Cristo, pero que era un lugar fronterizo entre el infierno y el cielo. Sí, era como una frontera. Se refiere entonces a un concepto del más allá. Y de acuerdo, por supuesto, a esta enseñanza, ellos dicen que es una zona que limita con el cielo, pero que también limita con el infierno. Pero voy a hacer aquí una salvedad. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas, capítulo número 16, cuando habla el Señor del rico y de Lázaro, usted se va a dar cuenta de que allí aparece una palabra clave. Y la palabra clave, alguna vez lo dijimos, es la palabra cima. Y esta palabra cima, si usted lo nota allí, no es con C de casa, sino con S. Y si usted hace la diferencia entre cima con S y cima con C, se va a dar cuenta que es diferente. Entonces la palabra cima es un lugar tan alto, tan alto, tan alto, que Jesús mismo dijo que los que estén en el infierno, por más que quieran, no podrán pasar de allá al cielo. Y los que estén en el cielo, por más que quieran ir al infierno, no podrán. Así sea en un concepto de ayudar. Entonces, esa palabra cima con ese es importante que usted la note y que usted la estudie si desea. Ahora, si bien el concepto del limbus patrum se discutió en la teología medieval, imagínense, hace mucho tiempo, nunca se definió formalmente como un dogma, es decir, como una doctrina de la Iglesia. Y cuando vamos al Catecismo Católico Romano, que usted lo puede encontrar por la internet, pues usted va a leer que el Catecismo Católico omite a partir del año 1992 este tema que estamos estudiando en esta mañana, que es el limbus patrum. ¿Sí? ¿Ellos qué hacen entonces? Ellos, a partir del año 1992, lo que hacen es comenzar a otorgarle poca importancia precisamente a este concepto, pues porque no tenía argumentos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Mire, lo que voy a decir a continuación creo que nos sirve para todos en un pensamiento general. Nosotros podemos tener un pensamiento de lo que queramos, pero si no tenemos un argumento, si no tenemos un argumento claro, si no tenemos un argumento bíblico, si no tenemos un argumento que realmente ampare las enseñanzas, pues desafortunadamente, hermanos, las cosas no podrán ser avaladas por la Escritura. Ahora bien, hermanos, aquí tenemos que responder a una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta es la siguiente. ¿Dónde entonces están las almas de los patriarcas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las almas de aquellos que creyeron en fe en el Señor? Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Es muy importante entonces, mis estimados hermanos, que respondamos a esta pregunta. ¿Para qué? Para no dejarnos impresionar por las enseñanzas modernas y mucho menos con las nuevas inclusiones teológicas que hoy en día tenemos. Entonces, la respuesta es esta. A la pregunta, ¿dónde están las almas de los patriarcas? Es decir, Abraham, Jacob, ¿dónde está el alma de aquellos que reconocemos como patriarcas o como los padres de la iglesia? Bueno, tras la muerte física, las almas de los justos, aún del Antiguo Testamento, son perfeccionadas en santidad
y entran inmediatamente al cielo, inmediatamente. Es decir, lo que queremos dar a entender es que todos aquellos que han vivido para el Señor en el momento de su muerte van a gozar de la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que decir que no existen lugares de espera intermedios. No existe, por ejemplo, el limbo o el seno de Abraham temporal, porque eso es algo que la Biblia evidentemente no aprueba. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo número 5, versículo del 6 al 8. 2 Corintios, capítulo número 5, versículo 6 hasta el versículo 8. Y es importante, mis amados hermanos, que en estas teorías que estamos estudiando podamos ver entonces que hay enseñanzas que no son confiables y que hay enseñanzas que no se ajustan a la palabra. 2 Corintios, capítulo número 5, versículo del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y mire allí el paréntesis: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo escribe entonces a los hermanos en Corinto y les muestra que su confianza está en el Señor, no en el mundo, no en las doctrinas humanas, en el Señor. Pero si usted está y lee con atención el texto, se va a dar cuenta de que Pablo aclara de que nuestro caminar en este mundo es por fe, no por vista. Pero además de eso, el apóstol Pablo lo que nos muestra allí es que nosotros, pero más él, que estaba en ese momento escribiendo este libro en la cárcel, él quisiera estar con el Señor, él quisiera estar con Cristo. Filipenses capítulo número 1, versículos del 21 al 23, que es un versículo, por supuesto, que usted y yo evidentemente ya conocemos. Filipenses 1, del 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Que de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, mire el deseo de Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, hermanos, el deseo de un creyente que realmente ame a Cristo, que realmente haya sido renovado por el Señor, es querer estar con el Señor. No es el apego a este mundo, no es el apego a lo material, si el Señor le ha permitido tener cosas materiales, es estar con el Señor. Para la teología reformada, la iglesia es el Israel de Dios, conformado, por supuesto, por judíos y gentiles renovados por Cristo. Las promesas hechas entonces a los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento son las mismas promesas que usted y yo tenemos hoy en la actualidad. Por lo tanto, nosotros junto con ellos compartimos la misma herencia y el mismo destino eterno. ¿Dónde irán las almas de aquellos que sirven al Señor? ¿Al cielo? ¿Dónde irán las almas de aquellos que no amaron a Cristo? De aquellos que fueron rebeldes, de aquellos que blasfemaron, de aquellos que vivieron una vida sin el Señor? Al infierno. Mis hermanos, vuelvo y repito, el purgatorio no existe. El limbus patrum no existe. El limbo donde irán los niños que murieron, y eso lo vemos de hoy en 8 días, tampoco existe. Son creencias humanistas
que se han desarrollado a través del tiempo. Lo que a nosotros nos debe realmente interesar es que la Biblia realmente, a través de un buen estudio, un estudio sacro y limpio, nos lleve a entender cuáles son los lugares. En Gálatas 3:28, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es aquí, hermanos, donde nosotros creemos firmemente que la iglesia del Señor es una sola, una nomás. No es el pueblo de Israel aparte y la iglesia actual aparte, no, es un solo pueblo, conformado por judíos que han creído en el Señor, que se han arrepentido, y por supuesto por gentiles, que si lo traducimos para este tiempo, son todos aquellos, incluyéndolo a usted y a mí, que hemos creído en el Señor. Miremos algo más. Aunque sus almas, hablando de aquellos del Antiguo Testamento, aunque sus almas ya están en el cielo disfrutando de Dios, ellos, junto con todos los creyentes, aguardarán o están aguardando el fin de los tiempos. ¿Sabe cuándo es el fin de los tiempos? Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y recuerde que en la segunda venida de Cristo van a ocurrir varios eventos. El día martes estamos viendo las diferentes escuelas de interpretación, ¿cierto? Y estaremos viendo entonces qué va a suceder en ese día. En ese momento final, todas las almas de buenos e injustos se reunirán con sus cuerpos resucitados. Unos para dar cuentas, y el Señor como juez justo declarará que ellos irán al infierno, pero otros serán de la misma manera glorificados en su totalidad para vivir eternamente en la nueva creación. Miren, hermanos, nosotros tenemos que estar tranquilos y no tenemos que tener miedo de la muerte, porque la muerte es el último paso que todo creyente dará. Ese día, cuando alguien muera, de los que estamos acá, por supuesto, y de otros hermanos, ese día hay regocijo. El cuerpo nuestro aquí se va a pudrir, ya lo hemos dicho. Van a pasar varias cosas, ya lo hemos enseñado. Pero el Señor seguramente nos recibirá en la eternidad. Por lo tanto, usted debe prepararse constantemente para ese día y no tener temor. Por supuesto, si el Señor a usted le ha dado bienes y riquezas, pues organícelo, organice las cosas y mira a quién usted le va a dejar sus cosas, a sus hijos, a sus nietos, no sé, su cónyuge. Pero es importante que ese momento lo disfrutemos, como ahorita lo estamos disfrutando. Vamos a leer un último texto, hermanos. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Les recuerdo que estamos viendo entonces consideraciones pastorales. Son consideraciones muy breves antes de iniciar nuestro culto. Primera de Corintios 15, versículo del 42 al 44. Miren lo que dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿cómo? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, mire, hermanos, que un día el Señor nos llamará para que nosotros también rindamos cuentas por lo que hicimos, por lo que pensamos, por las actitudes que tuvimos con otros hermanos, con nuestra familia, si usted es casado con su cónyuge. Y si lo hicimos de la manera correcta, pues gloria a Dios por eso. Y si no, hoy es el día para que usted pueda arrepentirse y vivir para el Señor. Permítame dar 3 conclusiones. Mire la primera.
Como hemos visto, esta doctrina limbus patrum no tiene ningún sustento en la Escritura, ninguno. Por lo tanto, así como la Iglesia Católica la desechó en el año 1992 y no la colocó en su catecismo romano, pues nosotros también tenemos que desecharla, pero hacer una buena defensa de lo que la Biblia. Lo segundo, el pensamiento teológico católico actual le otorga poca importancia al concepto del limbus patrum. Recordemos que este concepto es un concepto que ya no está, porque ellos ya no lo creen, porque no tiene sustento en la Biblia. Y lo último, si Dios lo permite, la próxima semana, si Dios nos da la vida, estaremos viendo limbus infantum. Ahí vamos a mirar, entonces, ¿qué sucede con los niños que mueren sin Cristo? Porque nos han dicho que todos van al cielo y nos han dicho que todos se convierten en ángeles. Vamos a mirar si la Escritura enseña eso. Y si no, ¿cuál es la respuesta correcta? Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios e iniciaremos entonces este buen tiempo. Señor amado, te agradecemos a ti en esta mañana. Te damos gracias por la ayuda tuya. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, por los méritos de Cristo, estamos aquí en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque aquí es donde muere nuestro humanismo. Aquí es donde muere, Señor, nuestra incredulidad. Aquí es donde muere nuestra fantasía. Y aquí, Señor, en medio de tu palabra y de tu presencia, es donde nosotros solamente debemos permitir que sea tu Santo Espíritu a través de la Escritura que nos guíe a la verdad. Señor, gracias te doy en esta mañana por los hermanos que están aquí. Gracias, Señor, te damos por Angélica y gracias también por su acompañante, Señor. Te glorificamos en esta mañana y te damos la honra y te pedimos, mi bendito y buen pastor, que nos guíes y que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces